mensaje.
Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con la sesión. Bien, estamos en la sesión 3. Por favor, prendan sus cámaras, ya saben. Ok, llega una persona más. Vamos a anoto. No voy a pasar lista porque ya apunté sus nombres, ¿eh? Pero sí tomé asistencia. Ok, vamos a empezar con la sesión 3 que corresponde a razones y proporciones. Les voy a compartir la presentación del día de hoy. Y aquí está. A ver, un segundo. Creo que ahora sí, que se había trabado. Chance acomodo esto. Ok, ahora sí estamos listos para empezar. Entonces, sesión 3, siempre de razonamiento aritmético, es la penúltima sesión que vamos a tener de esta área. Razones y proporciones. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a resolver problemas matemáticos que involucren el planteamiento de razones y proporciones, ya sea en su versión directa o en su versión inversa. Esto en problemas cotidianos, en situaciones cotidianas, ¿de acuerdo? Todos van a ser problemas aplicados, por lo tanto vamos a trabajar con niveles 2, ¿de acuerdo? No van a ser ejercicios directos, sino que vamos a tener que identificar el tipo de problema que es, cómo se resuelve y qué procedimiento utilizar. En general es un tema bastante sencillo en cuanto a procedimiento. Lo más complicado, y no mucho, es identificar si se trata de una proporción directa o de una proporción inversa. Pero vamos a ver cómo identificar esto. Bien, antes de dar inicio a toda la sesión formal, les preparé esta actividad, ¿de acuerdo? Esta es una receta de esta youtuber, That Costas Bakery, y es un frappuccino de pan de muerto, ¿de acuerdo? Aquí tienen la receta para 2 porciones, ¿de acuerdo? Aquí nos dice que es para 2 porciones, o sea, 2 vasos. Y estos son los ingredientes que lleva la receta, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad de cada ingrediente necesitaríamos para hacer una porción, 3 porciones y 4 porciones de este mismo frappuccino? Es decir, que conservemos el sabor. Entonces, estos son los ingredientes para 2 porciones. Necesitamos saber cuánto necesitamos para 1, 3 y 4, ¿de acuerdo? Esto lo van a hacer ustedes como actividad introductoria y yo les recomiendo utilizar una tabla de equivalencias, ¿de acuerdo? Puede ser como de este tipo, ¿ok? Y le van a poner 1, 2, 3, 4 porciones, ¿de acuerdo? Entonces los voy a dejar trabajar. Ustedes con sus conocimientos previos, con la estrategia que ustedes quieran utilizar, tienen que ver cuánto de cada ingrediente se necesita para 1, 3 y 4 porciones, ¿de acuerdo? Usen la estrategia que quieran, multiplicar, dividir, lo que necesiten, lo que sepan, como crean que se hace, ¿de acuerdo? Esta es una actividad introductoria, entonces es para ver cómo estar en este tema. ¿Ok? Los dejo trabajar unos minutos y
seguimos con la sesión, ¿de acuerdo? Vamos a darles unos 3 minutos, creo que es más que suficiente. Ok, los dejo trabajar.
Muy bien, vamos a seguir. Y les voy a estar preguntando cómo les fue, ¿ok? Vamos a empezar con Erika. Erika Guadalupe, ¿ok? La verdad no sé muy bien de ese tema, no lo recuerdo muy bien. Ajá, Entonces, pues sí, casi no, o sea, no lo logré, pues no lo recuerdo muy bien, la verdad. Para ser sincera, no lo recuerdo bien. ok. Pero ¿alguna idea que pusiste o lo dejaste en blanco? Pues tengo una idea de cómo multiplicar como una regla de tres, tal vez. No sé. Ok. Es como una A idea que ver, tengo. vamos a pensar. Si tú para dos porciones necesitas 1 litro de helado, ¿cuánto crees que necesites para una porción nada más? Piénsalo, Erika. Necesitas 1 litro de helado para dos porciones. Para una porción, ¿cuánto necesitarías? ¿Qué es 2 de 1? Es la mitad, ¿no? Entonces, ¿cuántos litros de helado necesitarías? Medio litro. Así es. Simplemente divides entre dos y ya tienes. ¿Qué? 1 litro para dos, pues medio litro para una. Y así esa era la lógica que teníamos que ir siguiendo, ¿de acuerdo? Si no nos acordamos de, como dices, de la regla de tres y demás, pues si sé que uno es la mitad de dos, pues la mitad de todo esto es lo que va a ir acá, ¿de acuerdo? Gracias. Nada. Entonces, a ver, Harbin, ¿nos puedes decir el resto de la columna? La primera porción, ¿no? Sí, de la primera, por favor. Bueno, a mí me dio 500 mililitros, la del helado. Ok, que es lo mismo que medio litro. Ok, Me dio un cuarto de taza de leche, ok, de hielo 100 gramos, sí, de esencia de azar, un medio, ok. y de esencia de mantequilla, un cuarto. Así es. Que simplemente es la mitad de cada ingrediente, ¿ok? Vamos con otra persona, con Alejandra Rivero. Para 3 porciones, Alejandra. A mí me dio, en helado me dio 1,5 litros, en leche una taza, en hielo 3 gramos, en la esencia de azar no estoy segura si es 1,5 litros igual, igual en la de mantequilla. Ok, cuidado ahí, ¿eh? ¿Estás segura de tus cantidades? De 1 litro y medio. En los, en los dos últimos no estoy muy segura, lo demás sí. Ok, si es 1 litro y medio, aquí tú pusiste una taza, o sea, el doble. Pero pregunto, ¿dos, el doble es 3? No, ¿verdad? El doble es 4. Entonces, no puede ser una taza completa de leche si solo necesitas media taza para dos porciones. Y aquí no sé qué pasa, que pusiste 3 gramos cuando eran 200, no puede ser 3 gramos para 3 porciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos con Ariana para que nos diga cómo le salió la columna del 3 porciones. ¿De acuerdo? El helado me dio 2 litros, la La, leche una taza. la de tres el- porciones, por favor. la de 3 porciones, perdón. El helado 1,5, Ok. la leche 3 cuartos, el hielo 300 gramos, la esencia de azar una cucharadita y media y la esencia de mantequilla 3 cuartos. Así es. Aquí lo que podían haber hecho, si no acordaban de la regla de 3, era sumar su columna uno y su columna 2, porque si suman uno y 2, pues le da 3 porciones, ¿de acuerdo? Entonces sumaban estas dos columnas y ya obtenían la porción para 3 porciones, ¿de acuerdo? Y por último, para 4 porciones, nos va a ayudar Paula. Eh, helado me dio 2 litros, en la leche
1 litro, una taza. una taza. En el hielo, 400 gramos. Mantequilla, una, una cucharada. Y 2 cucharadas de esencia de azahar. Ok, cuidado, ¿eh? En las últimas dos. Es el doble, ¿de acuerdo? Porque 4 es el doble de 2, ¿ok? Entonces esas tres las tienes bien. Solo hay que corregir las últimas dos. El doble de 1 es 2 y el doble de 1/2 es 1, ¿ok? Entonces la tabla completa les debía quedar de esta manera, ¿verdad? Y les digo, si ustedes tienen dos porciones y no se acuerdan de la regla de 3, la regla de 3 recuerden que es una herramienta para facilitarles el trabajo, más no es lo más vital, ¿ok? Hay otras estrategias. Aquí era simplemente dividir entre 2, aquí era sumar la columna de 1 con la columna de 2 y en la última era simplemente el doble, es decir, cada ingrediente por 2. Esto es lo que normalmente hacemos en la cocina, ¿no? Más que nada, pues, por ejemplo, cuando están preparando hot cakes y demás, ya ven que tienen la receta, las cajas, pero tal vez ustedes quieren hacer menos cantidad o más cantidad, pues no se van a poner a estar haciendo reglas de 3 y demás, sino que pues normalmente, ¿qué hacemos? La mitad, el doble, un poco más, ¿ok? Es el acercamiento más intuitivo que tenemos a este tema de hoy, que es proporciones, ¿de acuerdo? Para que se conserve el mismo sabor, estamos hablando de que hay que conservar la proporción. Si yo le pongo para 3 porciones, le pongo, no sé, 4 cucharaditas de esencia de azahar, va a tener otro sabor distinto a la receta original, ¿de acuerdo? Entonces hay que conservar esa proporción. Es que esa proporcionalidad es la que nos va a dar ese sabor igual. Aunque yo haga para 1, 2, 4 o 50 recetas, o sea, 50 porciones, si yo quiero conservar el sabor, ¿qué tengo que hacer? Conservar la proporción de mis ingredientes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ya introducirnos a los conceptos del día de hoy. Vamos a empezar con razón, porque necesitamos saber qué es una razón y ya luego vemos qué es una proporción. ¿Okay? Paula, tienes tu micrófono abierto, ten cuidado. ¿Okay? Vamos con empezar. ¿Qué es una razón? La razón es el cociente de entre dos cantidades. Si ustedes se acuerdan de las clases pasadas, cociente se refería al resultado de una división, ¿de acuerdo? Entonces una razón es el resultado de dividir dos cantidades, ¿de acuerdo? Se puede representar, de hecho, por una fracción, por estos numeritos con unos 2 puntos entre ellos, o leído se dice 2 es a 3, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de esas tres versiones es una manera de representar una razón. Entonces, es la razón 2/3, la razón 2 de 3 o la razón 2 es a 3, ¿de acuerdo? Bien, esta razón nos expresa la relación que existe entre dos cantidades, ¿de acuerdo? Siempre entre dos. Y pues coloquialmente, ¿cómo usamos la razón? Pues en frases como de este tipo. Hay 2 hombres por cada 3 mujeres en el salón. Es decir, hay una razón 2/3 de hombres, mujeres. 2 hombres por cada 3. ¿De Esa es una razón. O la típica frase de la marca Whiskas que dice 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. ¿Cuál es la razón aquí? 8 décimos. 8 de 10, que se puede simplificar de hecho, ¿ok? Sería 4/5, ¿ok? Entonces, ¿quién prefiere Whiskas? Pues 4 de cada 5 gatos, 8 de cada 10 gatos, como dice la frase, la razón es esa, 8 de 10. ¿Bien? Entonces siempre es para comparar dos cantidades, una con respecto a la otra. ¿De acuerdo? Y otra funcionalidad de las razones son las escalas, donde el antecedente, que es el numerador si hablamos en superación fracción, o antecedente si estamos de esta manera, sería la unidad en el mapa o en el plano, ¿de acuerdo? Y el consecuente, que es el que sigue, o el denominador, es el valor en tamaño real.
Entonces, en los mapas, obviamente, los mapas no son en tamaño real, hay que usar una escala de, por ejemplo, 1 centímetro es igual a 1000 kilómetros, ¿no? 1 centímetro es cuánto vale en el mapa y 1000 kilómetros cuánto representa ese centímetro en la vida real. ¿De acuerdo? De ahí salen las escalas, por ejemplo, escala 1 a 1 es la natural, es decir, el mismo tamaño en el dibujo como en la realidad. Ampliaciones cuando ya está más grande en el dibujo, y de reducciones cuando estamos achicando, ¿de acuerdo? Como cuando vamos a hacer copias reducidas o ampliadas, ¿no? Queremos más grandes o más reducidas. Es decir, aquí cada 2 cuadritos va a representar uno en la vida real, ¿okay? Y aquí cada cuadrito representa 2 en la vida real, en el objeto real, ¿okay? Son escalas. Entonces, la razón es el cociente de 2 cantidades. Es la relación entre 2 cantidades, una con respecto a la otra. Y esto nos va a servir para hacer tanto ejercicios de razones como introducirnos a la proporción. Entonces, primeramente vamos a ver ejercicios de razones. Vamos a ver 2 ejemplos. Uno es más fácil, es de nivel 2, y el otro es de nivel 3, ¿ok? Y nos dice, la edad de 2 personas está en relación de 3 es a 4. ¿Qué edad tienen estas 2 personas si la diferencia de dichas edades es 7? Y aquí vamos a usar la estrategia de descartar, ¿de acuerdo? Es lo más sencillo, nos ahorramos pasos y de hecho no hay un procedimiento en sí para resolver esto, sino que simplemente sabemos que nuestra razón es 3/4, pues veamos quién de las 4 opciones tiene razón 3/4 y aparte cumple con que su diferencia sea 7. Entonces sabemos que de 3/4, pues 3/4, ¿no? O sea, de 3 y 4 la proporción, la razón sí es de 3/4. De 21 y de 28 sí es 3/4. ¿Cómo sé esto? Dividí entre 7, ¿ok? 21 entre 7, 3. 28 entre 7, 4. Simplemente simplificar fracciones. 3 de 10 no es igual a 3/4. Por lo tanto, esta opción la podemos descartar. Y 10 de 17 tampoco es igual a 3/4. Es decir, descartamos las últimas 2. Esas no nos sirven. Entonces, entre las primeras 2 opciones hay que ver quién cumple la segunda característica. La diferencia de las edades es 7. Y podemos ver que solo 21 y 28 tienen 7 años de diferencia entre sí. Por lo tanto, tampoco es la opción A. ¿Quién nos quedó? La opción B. Y así ya lo hicimos de manera rápida, descartando opciones y ver cuál se cumple, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la respuesta es el inciso B, 21 y 28 años. Es la única respuesta posible, ¿ok? Entonces les digo, hay ejercicios, como en este caso, donde es más fácil descartar opciones que buscar una manera de realizar un procedimiento, ¿ok? Porque de hecho el procedimiento pues, viene siendo checar qué números tienen razón 3/4. Pero esos números con razón 3/4 pues, son infinitos, son 3 y 4, 6 y 8, 12 y 16. Entonces hay muchas opciones, por lo tanto es más fácil ver cuál de mis opciones efectivamente tiene 3/4. Y después, quién tiene 7 años de diferencia. Más rápido, más factible en el examen. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Okay, pasamos al siguiente. Este ya es de nivel 3, ya involucra conocimientos de geometría, involucra álgebra, aunque estemos en la parte de razonamiento aritmético, sí vamos a tener que usar álgebra, y es un problema de nivel 3, ¿ok? Y nos dice que los lados de un rectángulo están en razón 2 es a 3. Si el área de esta figura es 216 metros cuadrados, ¿cuánto mide el lado mayor? Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que el área de un rectángulo es base por altura, ¿ok? B por H. Entonces, sabemos que esa B por H es igual a 216, porque me dice que mi área es de 216. Entonces, si B por H es mi área, B por H debe darnos 216, que es el área de este rectángulo. Eso ya lo conozco, ¿ok? Lo que no conozco son los lados. Pero sé que están en razón 2/3, ¿ok? 2 es a 3, eso es lo que nos dice. Entonces,
base entre altura es igual a 2/3, ¿ok? O altura entre base es igual a 2/3. Cualquiera de las dos formas nos va a dar, no importa mucho quién es la base y quién es la altura, ¿de acuerdo? En este problema es indiferente. Entonces ya sea que usen B entre H o H entre B, van a llegar a la misma respuesta, solo que van a quedar intercambiados, pero no nos afecta en nada, ¿de acuerdo? No, de hecho no quedan intercambiados, me parece, quedan igual, ¿ok? Entonces, los lados son 2/3, ¿ok? Base entre altura es 2/3. Muy bien, de ahí usamos multiplicar cruzado. Recuerden que cuando tenemos una fracción es igual a otra fracción, es multiplicar cruzado, sería 3 por b es igual a 2 por h, ¿ok? Es simplemente multiplicar cruzado. Y despejamos ya sea la h o la b. En este caso despejé la h. Por lo tanto, queda 3b entre este 2 que estaba con la h. Nos queda que h es igual a 3b entre 2. ¿Okay? Este es el valor que tiene h. Y es el valor que vamos a sustituir en esta ecuación para que quede de una sola incógnita. ¿Ok? Todo esto lo hicimos para buscar un valor que sustituir en esta ecuación y que en vez de dos incógnitas tengamos solo una de ellas. Entonces tenemos que b por h, sabiendo que h es 3b entre 2, ¿okay? B por h sería b por 3b entre 2 es igual a 216, ¿de acuerdo? Checo algo. Maestro, disculpe, ¿por qué B 3B entre 2 por B? O sea, no entendí esa parte, me perdí ahí. Esta. Ok, es esto. Sabemos que b por h es igual a 216, ¿ok? Entonces, eso es lo que dice acá. Solo que en vez de que yo use h, voy a usar lo que ya dije que vale h, que es 3b entre 2. Entonces, todo esto lo voy a sustituir acá y nos queda de esta manera. B por 3b entre 2 igual a 216. ¿Okay? Sí, ya me quedó claro. Solo es una sustitución. Y ahora pues vamos a hacer las cuentas. Y pueden notar que nos va a quedar una cuadrática, ¿ok? Porque recuerden que es como se multiplican las fracciones, es el de arriba con el de arriba, sería 3 por b, o sea, perdón, sería b por 3b, que queda 3b cuadrada, entre 2. Que lo podemos escribir de esta manera sin ningún problema. 3 medios de b cuadrada. Bien. Y vamos a despejar hasta la b, hasta que quede solito, ¿de acuerdo? No vamos a utilizar ni fórmula general ni nada por el estilo, simplemente despejamos a b. ¿Ok? ¿Por qué? Por el tipo de ecuación cuadrática que es, una cuadrática incompleta. ¿Okay? No tenemos la lineal, por lo tanto simplemente se reduce a un despeje de esa b. ¿Okay? Entonces ese 2 que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado, recuerden, 2 por 216, nos queda 432 como resultado, ¿ok? Parcial. ¿Ok? Tenemos entonces 3b cuadrada es igual a 432. Ese 3 que está multiplicando, recuerden que pasará al otro lado, dividiendo, ¿ok? Entonces déjenme borrar esto. ¿Ok? Entonces pasa dividiendo y nos da 144. Por lo tanto, b al cuadrado es 144. Y ese cuadrado, recuerden que las potencias, su inversa va a ser la raíz cuadrada, ¿ok? En el caso de las potencias 2. Por lo tanto, raíz cuadrada, que tenemos que usar el más menos, recuerden, son dos respuestas. Nos va a dar más 12 y menos 12 como respuesta. ¿Okay? Siempre cuando manejamos cuadráticas y queramos las dos respuestas, recuerden, es la positiva y la negativa en cuanto a raíces cuadradas. Ok, entonces nos da más 12 y menos 12. Eso son dos respuestas válidas de la ecuación, más no son dos respuestas válidas en el problema. ¿Ok? En el problema solo una respuesta es válida. ¿Por qué? Porque no hay longitudes negativas, por lo tanto no puede haber un lado que mida menos 12 metros. ¿Ok? Eso es imposible, ¿ok? No existiría. Por lo tanto, mi base mide
12 metros, ¿ok? Ignoro la respuesta negativa, solo sé que mide 12 metros. ¿Y cuánto va a medir mi altura? Pues yo sabía que h, mi altura era 3b entre 2, entonces sustituyo b, sería 3 por 2 entre 2, nos quedaría 36 entre 2 y eso es igual a 18 metros. Es decir, el inciso B, 18 metros. ¿Okay? Y así yo tengo hecho este ejercicio de nivel 3 utilizando fórmulas de geometría y utilizando álgebra. Una álgebra sencilla es una ecuación cuadrática incompleta, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda sobre este problema? Que les digo, es lo más difícil que les puede salir en razones, ¿de acuerdo? Los ejercicios suelen ser sencillos. Este es le estoy poniendo como ejemplo uno más difícil para que ustedes tengan las herramientas para tratar con ellos en el examen si llega a salir uno de este estilo, ¿ok? ¿Alguna pregunta antes de que sigamos con el tema? Ok, continuamos. Ahora sí, vamos a ver proporción. La proporción es la igualdad de dos razones, es decir, igualamos dos fracciones, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a representar? Precisamente por la igualdad de dos razones, ¿ok? 2/3 igual a 4/6. Vean que ambas razones son equivalentes, son fracciones equivalentes. Lo podemos escribir de esta otra manera, 2.2, 2.3, son 4 puntos, 4 es decir, 2 es a 3, como, esto se lee como 4 es a 6, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos dice esta proporción. Es decir, que cada 2 es a 3 es como 4 es a 6. Entonces, eso es como una analogía. No sé si ya llegaron a esa parte en la estructura de la lengua, creo que no. Pero cuando vean analogías, van a decir problemas como, no sé, cuchillos a carnicero, ¿cómo? Pinceles a qué, ¿no? Entonces hay que buscar quién cumple esa misma analogía. En matemática le llamamos proporción. Entonces es quien cumple esa misma lógica, ¿no? Entonces pinceles al pintor, por ejemplo, ¿ok? Entonces eso es proporciones. Cumplir la analogía, cumplir la misma lógica, ¿ok? Que tengan la misma constante de proporcionalidad, diríamos en matemáticas. ¿Ok? Expresan la relación que existe entre dos parejas de cantidades. Ya no son solo dos cantidades, sino que son dos parejas de cantidades, cada una con dos, ¿ok? Una respecto a la otra, y se cumple una razón de proporcionalidad siempre constante, ¿ok? Por ejemplo, aquí es 2/3 la razón de probabilidad, ¿ok? Es el resultado de 2 entre 3, que va a dar lo mismo, 4 entre 6, y daría lo mismo para cualquier otra razón que cumpla la misma proporcionalidad. No puedo hablar de proporcionalidad si no tengo al menos dos razones, ¿ok? Eso es muy importante. Y si una pareja de cantidades tiene cierta razón A, B y otra pareja también tiene la misma razón, ambas son proporcionales, ¿ok? Entonces no es que esta razón es proporcional, ¿no? ¿Es proporcional a qué? Requiero de otra pareja para ver si son proporcionales entre sí o no, ¿ok? Esto es para proporción. Y la proporción se divide en directa y en inversa, ¿ok? Vamos a ver la proporción directa, que es la más sencilla y la que utilizamos para la receta anterior, ¿ok? Es puras proporciones directas. Son aquellas en las que si aumenta o disminuye la cantidad, la otra también aumenta o disminuye respectivamente en la misma proporción, ¿ok? Entonces, en la receta pudieron ver que si aumentaba la cantidad de porciones, tenía que aumentar mi cantidad de ingredientes. Y si disminuye la cantidad de porciones, tengo que disminuir mi cantidad de ingredientes, ¿ok? Entonces, para esta se utiliza la regla de 3 simple y directa, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la regla de 3 simple y directa? Es esta, ¿ok? Si A es a B, C es a desconocido, a X, a en signo de interrogación, como la quieran llamar, ¿ok? ¿Cómo hago esto? Recuerden que es una multiplicación cruzada. Y esto anótenlo, porque luego lo olvida. Es una multiplicación cruzada de B por C y divido entre A, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene acá? B por C entre A.
Entonces, si es proporción directa, yo sé que es multiplicar cruzado, ya sea este por este, o si lo plantean al revés y la X está acá, sería este por este, cuidado, entre el otro, ¿no? Si no es los dos conocidos que están cruzados, se multiplican, y el que está cruzado con el que no conozco es el que va a dividir al resultado, ¿ok? La división se hace de último, eso es importante. De hecho, lo pueden hacer en cualquier orden, pero bueno, vamos a hacerla de último. ¿Okay? B por C entre A. Bien. Importante para plantear esto es que A y C y B y X tienen que ser de la misma unidad. ¿Okay? A con C y B con X. Es decir, si A son litros, C tienen que ser litros. Si A son kilogramos, C tienen que ser kilogramos. Si A son metros, C no puede ser, no sé, centímetros, ¿no? Tienen que estar en la misma unidad. Metros, metros, centímetros, centímetros, kilos, kilos, ¿ok? Muy importante. Y B y X también tienen que ser la misma unidad. Si son personas, personas, ¿ok? Precio con precio, kilos con kilos, ¿ok? En la misma columna necesitamos mismas unidades. Y por fila hablamos de la misma razón, es decir, esta es con respecto a esta y esta es con respecto a esta. Si ustedes plantean mal esto, aunque ustedes sí multipliquen cruzado y dividan entre el que es, les va a salir mal porque plantearon mal su regla de 3. Entonces es muy importante plantear bien la regla del 3. ¿Y cómo sé si planteé bien mi regla de 3? Me pregunto, ¿ambas aumentan o ambas disminuyen? Por las mismas características de la proporción directa, cuando yo me enfrento a un problema para identificar si tengo que usar esta proporción directa, debo hacerme esas dos preguntas. ¿Ambas aumentan o ambas disminuyen? Si mi respuesta es sí a cualquiera de esas dos preguntas, estamos hablando de proporción directa, ¿ok? Es decir, aumenta el número de personas, aumento el número de comida, por ejemplo. Aumento, ¿qué será? El número de ingredientes, de porciones, aumento el número de ingredientes, ¿ok? Ambas aumentan. O disminuyo el número de personas, disminuyo el número de comida que necesito, disminuyo el número de porciones, disminuyo el número de ingredientes. Es decir, a proporción directa, ¿ok? No vayan a confundir que si disminuyen ambos es inversa, ¿ok? No. Si disminuyen ambos, sigue siendo directo, ¿ok? De hecho, gráficamente es esto, ¿ok? Es una línea recta que va hacia arriba. Eso es la proporción directa. Entonces, si disminuyen ambos, no es que vaya a ser para el otro lado, o sea, sino que simplemente pues estamos hablando de otra cantidad de la recta, ¿ok? O pues puede quedar, si de plano va a estar disminuyendo, sí puede ser decreciente, ¿ok? La inversa no es una línea recta para abajo, ¿ok? No, eso sigue siendo proporción directa, ¿ok? Aunque esté hacia abajo. Ahorita vamos a ver cómo es la gráfica de la inversa. ¿Alguna duda sobre este tipo de proporción? Ok, vamos con la siguiente. Y ahora sí, es la inversa. ¿Qué es la inversa? Es aquella proporción donde si aumenta una de las cantidades, la otra disminuye. O viceversa, si una disminuye, la otra aumenta en la misma proporción. Es decir, esto es todo lo contrario. Una aumenta y la otra disminuye. Se van para lados diferentes. Pero siguen cumpliendo una proporción. Si una aumentó el doble, la otra disminuye a la mitad. ¿Okay? Estamos hablando de por 2 y entre 2. ¿Okay? Si una aumenta 4 veces, la otra disminuye 4 veces. Subimos la proporción, pero en sentido inverso. Siempre utilizamos la regla de 3, pero ahora es la regla de 3 inversa, ¿ok? Que se plantea de la misma manera, cumpliendo los mismos requisitos, misma columna, mismos unidades, misma fila, misma razón. Pero, ojo, cambia quién multiplica a quién y quién divide, ¿ok? Acá la multiplicación la hacen los de la misma razón. O sea, los que conozco, A por B, ellos multiplican. ¿Y quién divide? Mi dato que me queda, ¿ok? El C. Entonces, A por B entre C. Ya no multiplico cruzados, sino que multiplico los que están en la misma fila, los que están en la misma razón,
y el otro dato es el que divide, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado. No hay ninguna razón donde tengan que multiplicar A por C entre B, ¿ok? Eso, olvídenlo, va a estar en todas las opciones seguramente, pero no es ninguna razón, ni directa ni inversa. Es uno multiplica, cruza y divide entre el otro, y la inversa multiplica en la misma fila, divide entre el otro. ¿Cómo sé si estoy tratando con una inversa? Pues por la pregunta, uno aumenta y el otro disminuye. ¿Okay? Entonces, siempre que pase esto, hablamos de una proporción inversa. Por ejemplo, si yo aumento mi velocidad, voy a llegar en menos tiempo a mi destino. ¿Okay? Entonces, aumento mi velocidad es menos tiempo. Si yo disminuyo mi velocidad, voy a tardar más, es decir, más tiempo. Estamos hablando de una relación inversa, que es proporción inversa. ¿Y cómo es su gráfica? Es de esta manera, ¿ok? No es una línea recta hacia abajo, sino que es una curva, ¿de acuerdo? Es una curva de esta manera, ¿ok? Aquí lo están poniendo la cantidad de alumnos y el precio de pasaje, ¿ok? Están dividiendo el precio del pasaje, entonces, mientras más personas vaya, pues cada quien va a pagar menos cantidad, ¿de acuerdo? No es lo mismo si van 2 personas y el autobús me cuesta 5,000, pues cada uno va a tener que pagar 2,500, ¿no? Pero si ya van 30 personas, pues ya reduce bastante lo que va a pagar cada uno, ¿no? Entonces esto es una relación inversa, es decir, que queda la gráfica de esta manera, ¿ok? Es una línea recta, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y esta es una curva hacia abajo, ¿ok? ¿Algunas dudas sobre esto? Entonces, cuando yo me enfrento a un problema, lo primero que tengo que preguntarme antes de iniciar a hacer un procedimiento es eso. ¿Es directo o es inverso? No puedo empezar el problema sin preguntarme eso. Entonces tengo que pensar en este ejercicio, que es Lian escucha la radio durante 30 minutos. Lapso en el que hay 7 minutos de anuncios comerciales. Si escucha la radio durante 120 minutos, ¿cuántos minutos de anuncio escuchará? Me pregunto, a ver, si yo aumento el tiempo de escucha, pues va a haber más anuncios, ¿ok? No es si yo escucho más tiempo, va a disminuir la cantidad de anuncios. Pues no, ¿verdad? Entonces yo tengo que usar la lógica en esto, ¿ok? Pensamiento analítico, ustedes van a utilizar mucha lógica. Entonces eso es lo que vamos a estar utilizando en estos ejercicios. Lógica. Ambos aumentan, ambos disminuyen. Uno aumenta, el otro disminuye, uno disminuye o el otro aumenta. Yo me pregunto eso y tomo una decisión. Acá como ambos aumentan, hablamos de proporción directa. Recuerden, ambos aumentan, proporción directa. Ambos disminuyen, proporción directa. Aumentan, disminuyen, inverso. ¿Okay? Proporción directa, entonces, planteo mi regla de 3, que es 30 minutos de escucha, corresponde a 7 minutos de anuncios. ¿Okay? Estamos hablando de la misma situación. ¿Okay? Esta es la misma fila, es la misma situación, la misma razón. Para 30 minutos le tocan 7 minutos, es lo que nos dice el problema. Para 120 minutos de escucha, y ven que está justo debajo del de 30 minutos, si yo lo pongo del otro lado, el problema ya lo arruiné, ya no sirve, ¿okay? Tiene que estar en la misma columna de minutos de escucha, ¿okay? Y la columna de minutos de anuncios, la que no conozco, ¿okay? Planteo mi regla de 3, que es simplemente 120 por 7, multiplico cruzado, y entre 30, ¿ok? 120 por 7 entre 30. Sé que esto nos da 840, nos queda 840 entre 30, calculadora fácilmente, nos da 28, es decir, 28 minutos de anuncios es lo que tendrá que escuchar esta persona, ¿ok? Aquí nada más les doy ojo, vean que la pregunta sea efectivamente su solución de la regla de 3. A veces la respuesta no es directamente lo que da la regla de 3, sino que hay que hacer otro cálculo auxiliar, una suma, una resta o demás. Lean muy bien sus preguntas para esto, ¿ok? Bien, y pueden ver que las otras respuestas es si usamos proporción inversa, si multiplicamos mal o si hacemos otro resultado, ¿ok? Todos las otras 3 opciones están hechas para que de alguna manera un error común las obtengan, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado, ¿ok? Son 28 minutos.
Yo los invito a usar mucho la lógica en estos problemas, porque si yo sé que para 30 minutos son 7 minutos de anuncio y me da, por alguna razón, 1.75, piense, es posible que si para 30 minutos tengo 7 minutos de anuncios, para 120 me da 1.75, pues no, ¿verdad? O sea, es imposible, aunque las matemáticas me estén dando esto según, yo puedo pensar que es imposible, porque disminuiría si estoy diciendo que más tiempo, más anuncios, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Algo hice mal y reviso mi procedimiento y veo que está mal. Les digo esto porque muchas veces hacen sus cuentas, lo primero que llegan es lo primero que anotan y no se ponen a pensar. Y si ustedes leen sus respuestas, a veces es como, qué bárbaro, ¿cómo puedes creer que es esto en la vida real? Es imposible, ¿ok? Entonces, las matemáticas nos pueden salir mal por cometer algún error de cálculo, pero la lógica hay que usarla, ¿ok? No estamos locos ninguno de nosotros, entonces hay que ver que estemos actuando con lógica, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de que vayamos al siguiente ejemplo? Maestro, ¿y hay como alguna, tal vez, alguna palabra clave para saber cuál es cuál? ¿O es A, necesariamente la pregunta? a veces la misma pregunta te dice cuántos menos, cuántos más, pero aparte de eso no hay ninguna palabra clave en sí, es la pura lógica de la situación, adentrarte en ella y pensar, ambos aumentan, ambos disminuyen, uno aumenta y el otro disminuye. Esas son tus preguntas vitales, ¿ok? No hay otra manera, más que la misma pregunta te lo diga, pero son muy pocas, de hecho creo que dos nada más de las 20 que tenemos, ¿ok? Vamos a ver el otro tipo de problema y vamos a razonar sobre él. Nos dice, un automóvil viaja a una velocidad de 60 kilómetros por hora y tarda 3 horas en ir de una ciudad a otra. ¿A qué velocidad debe regresar para cubrir dicha distancia en 2 horas? Entonces aquí estamos relacionando velocidad con tiempo. Entonces, si yo quiero llegar en menos tiempo, tengo que aumentar mi velocidad. ¿Okay? Eso es pura lógica, ¿okay? Es física. Si yo quiero llegar en menos tiempo, pues tengo que ser más rápido. Si, no, pues si yo no puedo tener menor velocidad y llegar en menos tiempo, es imposible, ¿ok? Entonces, es menos tiempo, mayor velocidad, ¿ok? Estamos hablando de algo inverso, ¿ok? Es una proporción inversa. Uno disminuye, el otro aumenta, ¿ok? Vamos a plantearlo. Si a 3 horas es con 60 kilómetros por hora, ¿ok? Tiempo 3 horas en velocidad 60 kilómetros por hora. Yo quiero llegar en 2 horas. Vean que está debajo de 3 horas, ¿ok? Misma columna, mismas unidades. ¿Qué velocidad es la que tengo que usar para llegar en 2 horas? Planteo mi regla de 3, que recuerden que ya no es multiplicar cruzado, sino que multiplicar en la misma fila. Esto es inverso. Entonces 3 por 60 entre 2. 3 por 60 es 180, entre 2 nos da 90. Es decir, 90 kilómetros por hora es la velocidad que tengo que tener en este problema, ¿ok? Entonces les digo, es un ejercicio donde tenemos que usar la lógica, adentrarnos en la situación, ver qué está aumentando, qué está disminuyendo y demás, ¿ok? Y les digo, aquí igual podrían descartar fácilmente la B y la C, porque es imposible que la velocidad sea menor de 60 kilómetros de hora si yo quiero llegar en menos tiempo. Aquí estaba entre la A y la D directamente. La B y la C son imposibles, no nos sirven de nada, ¿ok? Pero están hechos para que les caiga. Si ustedes hacían proporción directa, les daba 40 kilómetros por hora. Y muchas veces ponen esto como respuesta cuando pues no tiene lógica, ¿no? Si en 3 horas son con 60 kilómetros por hora, ¿cómo en 2 horas va a ser con 40? No, eso es imposible, ¿ok? Entonces les invito a usar la lógica siempre, ¿de acuerdo? La lógica les va a ayudar en matemáticas. Bien, ¿alguna pregunta? Si no, ya les toca a ustedes, yo ya hablé mucho y a ustedes les toca el trabajo, ¿ok? ¿Nada? Ok. Entonces, a las 9:25. Una hora, ok. Muy bien.
Algunos ya tienen sus materiales, de todas maneras les pongo los ejercicios aquí. Vamos a seguir trabajando en rondas. En esta sí están en orden, en que es del 1 al 5, ¿ok? Para los que tienen el ejercitario, es la página 219 del ejercitario de matemáticas, ¿de acuerdo? Es la penúltima sección de su material. Para los que no, aquí se los pongo todavía, ¿ok? Ya llegará el ejercitario, tengan paciencia, es que son muchas personas en todo lo que es la Mérida, entonces sí está complicada la distribución, ¿ok? Pero les va a llegar. Oye, son 5 problemas. Vamos a trabajar del 1 al 5, luego del 6 al 10 y demás, ¿ok? Son del 1 al 5, ¿ok? Si terminan, ponen listo. Si quieren, los que tengan el material, si terminan a temprano, quieren continuar con los demás, pueden hacerlo como gusten, pero vamos a estar revisando de 5 en 5. Por si hay dudas, corregimos y esas correcciones las aplicamos en los siguientes. Corregimos de nuevo y eso las aplicamos en las siguientes, ¿ok? Son ejercicios muy sencillos, yo creo que sí podemos cumplir con lo de 1 minuto y medio. Sería 1 minuto y medio por 5. Serían 7 minutos y medio, ¿ok? Vamos a ponerles 10 minutos, ¿ok? 2 minutos por problema, ¿ok? Entonces, no hay preguntas, empieza el tiempo. Recuerden que al fin, en la retroalimentación ustedes van a compartir sus procedimientos. Entonces, no vale decir no lo supe hacer si no preguntan, ¿eh? Yo estoy acá para que pregunten cualquier duda, cualquier traba que tengan, me preguntan, corregimos, seguimos, ¿ok? ¿Todos listos? Ok, empiecen los 10 minutos, estoy aquí pendiente de ustedes. Recuerden identificar si es un problema de razón, de proporción directa o de proporción inversa, ¿ok?
Los que no han terminado, ¿alguna duda? Técnicamente ya se acaban los 10 minutos, pero si tienen alguna duda la resolvemos y damos un minuto más. Ok, nada, pues acabaron más personas. Bueno, vamos a revisar el ejercicio. Ok. Y nos dice, durante 70 días de trabajo, Ana ganó 3.500 pesos. ¿Cuánto ganaría en total si trabajara 12 días más? Ok. Mm, Adrián Bacat, ¿cómo hiciste este problema? Que con una regla de 3. ¿Pero es directa, es inversa? ¿Cómo Es es? directa. Ok, directa. ¿Y qué resultado te dio? 4100. Ok, está bien. Como nos dice, la lógica de este problema era más días de trabajo, pues más cantidad de dinero, ¿no? Si yo trabajo más tiempo, más dinero recibo, ¿ok? Si recibo menos dinero, pues renunciarán a ese trabajo, es terrible, ¿ok? Estamos hablando de proporción directa, ¿ok? Más aumentan las dos y lo planteamos, ¿no? 70 días es a 3.500, como 82 días esa cantidad que no conozco. ¿Por qué 82? Porque estamos trabajando 12 días más, ¿ok? Si ustedes ponen 12, les va a quedar la cantidad de lo que ganó en los 12 días. No pasa nada, a esa cantidad le suman los 3.500 y ya está, ¿ok? Pero nosotros queremos la cantidad total, es decir, los 82 días. 70 días de trabajo más 12 días más, ¿ok? Bien, hacemos la regla de 3, nos da 3.500 por 82 entre 70 y metiendo todo eso en la calculadora nos da 4.100, es decir, el inciso D. La respuesta es el inciso D. Okay, 4.100. Okay. Anoten sus resultados. Recuerden que al final de la sesión tienen que enviarme cuántas buenas tuvieron, ¿de acuerdo? Algunas personas no han enviado ningún resultado. Okay. Tengan en cuenta que si ustedes quieren saber cómo les va, pues yo no tengo esos datos, ¿de acuerdo? Okay. La razón de los números es 5 entre 6, 5 sextos. Si el menor es 20, ¿cuál es el mayor? Y yo quiero saber qué hizo Marieli en este ejercicio. Bueno, pues la verdad, yo lo que hice fue lo que habíamos hecho en los primeros problemas. Empecé a ver cuál, obviamente 20 entre 20, pues no, pero a intentar la segunda, 20 entre 24, te da los quintos sextos, 5 sextos. Entonces, pues esa fue mi respuesta, la B. Ok, muy bien. Es un problema de razón, como dices. Y sabemos que la razón es de 5 entre 6, ¿ok? Fácilmente podemos ver cuál de las opciones cumple o simplemente usar una regla de 3 o una fracción equivalente, ¿no? Sabemos que 5 entre 6 debe cumplir la misma razón que 20 entre un número que no conozco, ¿no? Que en este caso va a ser 24, ¿ok? Aplico mi regla de 3 directa, siempre que estamos hablando de razones, estamos hablando de estos problemas de razones, vamos a hablar de proporción directa, ¿ok? Entonces 20 por 6 entre 5 nos da 24. Otra manera de hacerlo, ¿qué le pasa a 5 para que se convierta en 20? Como cuando usábamos fracciones, ¿ok? Para que 5 se convierta en 20 lo tengo que multiplicar por 4. Ah, pues a 6 le hago lo mismo. 6 por 4, 24, ¿ok? Y ya tengo esa opción. Otra manera, la que nos comentó Marieli. Pues 20 entre 20 no da 5 entre 6, 16 entre 67 entre 20 tampoco, 30 entre 20 menos, ¿no? Entonces, ¿quién es 20 entre 24? ¿Ok? Ok. Ah, bueno, el menor es el de arriba, ¿no? Entonces, 20 entre 30 nos da 5 sextos y así checaban cada opción y ya está. 3 estrategias diferentes para resolver el mismo problema, ¿ok? Regla de 3, fracciones equivalentes, descartar opciones. Cualquiera de los tres debían de llegar a
24. ¿Ok? Son tres estrategias diferentes. Bien, en un libro de 80 páginas, cada una tiene 35 líneas. ¿Cuántas páginas tendrá el mismo libro si en cada una se colocan 40 líneas? ¿Ok? Vamos a ver quién ha hablado. Santiago, Pam. Buenos días. Yo utilicé la inversa porque te dice que con 35 líneas tienes 80 páginas. Entonces con 40 líneas, o sea, el número de líneas aumenta y yo pues infiero que el número de páginas va a disminuir. Entonces 80 por 35, es que no apunté el ya 1800, eso lo divido entre 40 y me da 70 páginas. Muy bien. Como nos comenta Santiago, si yo uso más líneas en una misma página, obviamente va a disminuir el número de páginas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Si hay más líneas, menos páginas, ¿ok? Porque es la misma cantidad total del libro, ¿ok? El libro es el mismo, no aumentó el número de palabras, ¿ok? Entonces, más líneas, menos páginas en total voy a necesitar. Hablamos de proporción inversa. Planteamos líneas con líneas, páginas con páginas. Son 35 líneas a 80 páginas, como 40 líneas. Esa no conozco, ¿ok? Entonces, simplemente 35 por 80. Recuerden que es inversa, por lo tanto multiplico los de la misma fila. Entre 40 nos queda 70, ¿ok? Inciso B, 70 páginas. Tenía que disminuir. Entonces aquí pueden usar la lógica. Obviamente tenía que disminuir, por lo tanto la A y la C eran descartadas. Y la T pues eran muchos menos, ¿ok? No tiene tanta lógica, disminuyó mucho, ¿ok? Entonces 70 páginas era la más lógica de las respuestas y ya comprobamos que efectivamente es la solución. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ok, número 4. Un leñador tarda 8 segundos en dividir en 4 partes un tronco de cierto tamaño. ¿Cuánto tiempo tardará en dividir un tronco semejante en 5 partes? Jimena, ¿qué tipo de proporción es? Directa, ¿Por qué? porque aumenta el número de partes y va a aumentar el tiempo que le costó cortarlo. Muy bien. ¿Y cuánto te dio? 10 segundos. Efectivamente. Bien. Más partes requieren de más tiempo de cortado, ¿no? Cada parte pues va a requerir un tiempo para cortar, ¿ok? Entonces si yo quiero más partes, no va a disminuir ese tiempo. Ambos aumentan. Por lo tanto, estamos hablando de proporción directa, ¿ok? Planteamos a 4 partes es a 8 segundos, como 5 partes es a desconocido. Entonces, 8 por 5 entre 4 nos queda como 10 segundos, ¿ok? Y el último de esta ronda nos dice, un grupo de 45 estudiantes contrata un autobús para ir a un evento y calculan que cada uno debe pagar 50 pesos. Finalmente solo asisten 30 estudiantes. ¿Cuánto deberá pagar cada uno? Y este nos va a ayudar How. Luis How. Sí, maestro. ¿Qué tipo de proporción es? Es inversa. ¿Por? Porque si aumentan los estudiantes, va a disminuir la cantidad que vas a pagar porque son más. Entonces, si disminuyen los estudiantes, van a pagar más. Es dependiendo del precio que van a pagar. Okay. ¿Y cuánto te dio de la solución? 75. Ok, muy bien. Como nos comenta, de hecho es el ejemplo que ya hemos visto,
a menores estudiantes, mayor va a ser la cuota de cooperación, ¿ok? El dinero que va a pagar cada uno, ¿ok? Ya sé, porque esto es para un autobús, ¿no? Entonces el autobús cobra un precio total, ¿no? Entonces se reparte equitativamente. Si hay menos estudiantes, pues más les va a tocar a cada uno. Si hay más estudiantes, menos les toca, ¿ok? Estamos hablando de proporción inversa, ¿ok? Uno disminuye, uno aumenta. Planteamos a 45 estudiantes, cada uno paga 50. Si son 30, ¿cuánto pagarán? Y nos queda 45 por 50 entre 30. Nos da como solución 75 pesos. Es decir, la opción A. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo les fue? Espero que bien. La primera ronda. ¿Ok? Si tuvieron errores, hay que corregirlos. Ya tal vez se resolvieron algunas dudas. Ya tienen más ejemplos para realizar los siguientes, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Si no, pasamos a la siguiente ronda de ejercicios. Recuerden anotar sus resultados para enviarlos a la final. Ya tienen los 5 primeros. Vamos a ver cuántos logramos hacer. Okay. Siguiente ronda. Este tiene más ejercicios de razones, ¿eh? Son de diferentes tipos, de proporción tienen menos, ¿ok? Los dejo trabajar otros 10 minutos. Cualquier duda me dicen, ¿ok? Si se traban, me dicen. Si tienen una duda de cómo continuar, me dicen, ¿ok? 10 minutos iniciando ahora. Ya saben, ponen listo cuando terminen. Para el primer ejercicio, observen bien que la razón es de mujeres, hombres, ¿ok? O sea, mujeres arriba, hombres abajo, ¿ok? Si ustedes lo hacen al revés, la razón va a estar invertida y no es lo que nos piden. Nos piden razón mujeres entre hombres. Tengan cuidado con eso.
Maestro, disculpe, el ejercicio 9, entendí que es como el que ya nos había mostrado, que es como geometría y álgebra, pero pues la fórmula de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces, como que, pues si antes habíamos dicho que para un rectángulo es base entre altura, entonces en este caso sería base entre altura por 2 y eso va a ser igual a 3 entre 4, porque sigo sin entender cómo se resolvería. Tienes dos cosas. Una va a ser tu fórmula, que es base por altura entre 2, ¿ok? Que eso te va a dar a 96, ¿no? Y eso es lo que vas a buscar resolver la ecuación. Sin embargo, para cuando estés usando la razón, no influye ese 2, es base entre altura. Porque esa no es la fórmula del rectángulo, sino que es la razón que cumplen ambos catetos, ¿ok? Sería un cateto entre el otro cateto. Y entonces, ya sea que le pongas base por altura, ¿ok? B entre H es igual a 3 entre 4. Esto es lo que tendrías que hacer para sustituir. ¿Dónde sí vas a poner la fórmula del triángulo? Ya al fin, en la ecuación ya sustituida, ¿ok? Recuerda que son dos cosas. Una es la ecuación que sale de la fórmula del triángulo y demás, y otra es la razón, que es lo que te va a ayudar a sustituir, ¿ok? Gracias, maestro. ¿No? ¿Alguna otra duda de los demás? Ok, asumo que estás trabajando. Quedan 2 minutos y medio. Voy a escribir más grande el área de cada figura por si no se nota, ¿eh? Esto es 16. Este es de 8. Y este es de 12. Sé que algunos están en el celular y si su celular es pequeñito no van a verlo. Entonces es 16, 8 y 12.
Vale, ya se acabó el tiempo. ¿Cómo van? ¿Necesitan más? Me dicen. A ver, ¿alguna duda para ver si les doy más tiempo? ¿Se traban en algo que me digan? Ningún valiente se anima a preguntar. A lo mejor tienen la misma duda más de uno. Dos minutos más, pero si no resuelven su duda, no les va a servir de nada más tiempo, ¿eh? 2 minutos más para que terminen. ¿Mm?
Ok, hubo fallas en el Zoom, algunos nos sacó la sesión, incluyéndome, pero ya estamos de vuelta. Ok, vamos a revisar estos ejercicios antes de que se nos acabe el tiempo de la sesión. Bien, vamos con el primerito y nos va a ayudar Esmeralda, Laura Esmeralda Puc. Laura, ¿cómo hiciste este problema? Yo apliqué más bien la lógica, por decirlo así. Ujú. Como me decía que el número de mujeres disminuía -9 y eran 14, me dio 5 mujeres, y el de hombres eran 21 y se sumaron 4, me dio 25. Entonces la fracción me dio 5 mujeres entre 25 hombres, y simplificándolo me dio un quinto, Bien. que es la sección C. Así es. Es un ejercicio de razones. Aquí lo único que había que hacer era que teníamos una razón de 14 entre 21, ¿ok? Que si simplificamos viene siendo 2 séptimos, ¿no? Son entre 7, 2 tercios, perdón. ¿Ok? 2 tercios. Pero no era necesario simplificar, sino porque había que haber un cambio, ¿no? Era aumentar 4 hombres, disminuir 9 mujeres. Entonces, utilizando esa misma razón, son 14 hombres, no, perdón, son 14 mujeres menos 9 de ellas, disminuyeron 9. Y son 21 hombres más 4 de ellos. Puedes aparte el micrófono, Laura. Gracias. Ok, entonces son 14 menos 9, 5, y 21 más 4, 25. Como nos dice Laura, simplificando nos queda de un quinto esa fracción. Opción, ay, aquí es opción C, la puse en la B. Ok, opción C, ahí te lo cambio y se los mando ya corregido, ¿de acuerdo? Es de un quinto. Es esta. Muy bien. Entonces, vamos con el siguiente problema. Y es el de Don Arturo. Y en este nos va a comentar Joel Reyes. ¿Me escuchan? Sí. Ese problema de una pastelería. Entonces, se utiliza, quieres para hacer un pastel de fresas para 8 personas, utiliza 2 kilogramos de azúcar. Entonces sería que al aumentar las personas, aumenta el kilogramo. Entonces, nos daría como 9 kilogramos que debo utilizar. ¿9? No, disculpe, 6. ¿6? 6. Sí. Ok, vamos a ver. Como nos comenta Joel, más personas, más kilogramos de azúcar. En sí, cualquier ingrediente vamos a necesitar más. Aquí estamos comparando el azúcar. Por lo tanto, es proporción directa. Y es para 8 personas, son 2 kilogramos de azúcar. Para 24 personas, ¿cuánto necesitaremos? Pues haciendo la regla de 3, sabemos que es 2 por 24, que es multiplicar cruzado, entre 8. Es decir, 6 kilogramos de azúcar necesitamos. La opción A. ¿Okay? Entonces apunten si la tuvieron bien o mal. Al final me dicen. Vamos con el 8 y en este nos va a apoyar Valeria Martínez. Valeria. Pues yo vi que era más trabajo para las personas, menos días. Y puse que era en 4 por 63 días, entre 28, que eran 252. Entre 28 me daban 9 y eran 9 hombres. ¿Esa fue tu respuesta? Sí. Ok. Entonces, son menos días de trabajo, ¿ok? Más hombres, ¿ok? Si yo requiero que el trabajo esté listo en menos días, necesito más hombres, más obreros, más lo que sea, para terminarlo, ¿ok?
Si yo ahora quiero que estén más días, pues necesitaría menos, ¿ok? Estamos hablando de una proporción inversa. Siempre esos tipos de problemas de en los albañiles están construyendo una barda o están construyendo una casa o están haciendo algo y cuántos días se necesitan para menos obreros, menos albañiles y demás. Ese tipo de problemas son muy comunes, nada más van cambiando el tipo de obrero, albañil, lo que sea. Son de proporción inversa, ¿ok? Son muy comunes en el examen. Y planteamos, en 63 días lo realizan 4 hombres. En 28 días, ¿cuántos de ellos? Entonces tenemos 63 por 4 entre 28 nos da 9. Que instintivamente hubiéramos puesto como respuesta. De hecho, Valeria lo puso como respuesta. Pero observen la pregunta bien. Dice, ¿cuántos más deben añadirse a los primeros? ¿Quiénes son los primeros? Los 4 hombres que ya hay, ¿ok? Ya hay 4 de ellos. Ok, pues por cambios. Entonces, si ya hay 4 y yo requiero 9, requiero de 5 hombres más. Es decir, la respuesta es el inciso A, no el B. ¿Ok? Sí requiero 9, de hecho no es la respuesta de la regla de 3 inversa, pero yo ya tengo 4, por lo tanto que contratar a 5 más. Esos son los que debo añadir. Entonces son como respuesta del inciso A, 5 hombres. Tengan cuidado con estos problemas con preguntas trampa. Y lo que les decía, no siempre la respuesta de la regla de 3 es la respuesta directa, ¿ok? A veces requerimos de una suma o de una resta para ver qué nos falta o qué nos sobra, ¿ok? En este caso es que nos faltaba, quieren 5 más. Bien, anoten sus resultados, espero que no hayan caído en la trampa y si cayeron nada más tengan cuidado con los próximos ejercicios. Bien, vamos con este de los catetos. ¿Alguien lo logró hacer? Creo que es el que más dudas tenía. Yo lo hice, como me explicó. Yo también, maestro. Ok, ¿alguien más? ¿Quién habló primero? Es que no lograron identificar. Yo hablé primero, luego Harding. Ok. ¿Alguien más aparte de ellos dos? ¿Nadie pudo? ¿Y por qué Yo lo nadie? pude hacer. Ok, Alejandrina. Igual Ok, yo, profe. Ok, Alejandrina, coméntanos qué hiciste, porque Harvin y Marieli ya hablaron. Pues no estoy segura si esté bien mi procedimiento, pero lo que hice es que 3 es a 4, entonces es 3 sobre 4. Entonces agarré un par de números que sea equivalente. Entonces si agarras 9 y 12 y los divides entre 3, te da 3 cuartos y esa fue mi respuesta. ¿Y ninguna de las otras opciones da 3/4? El D, pero no sé. De hecho, las 4 opciones dan 3/4. No me fijé. Algo te falta para comprobar tu respuesta, ¿eh? Sí podemos hacer eso, pero algo te falta para comprobar. ¿Qué otro dato tienes? El área. El área. Entonces puedes haber comprobado cuál de los 4 tiene esa área. ¿Ok? Creo que sí es 9 y 12, si no me equivoco. Es Pero que no no estoy comprobado. muy segura porque me da los catetos, no me da la... No estamos seguros si es altura y base. Entonces, La, por eso no lo hice. la clave está acá. Son triángulo, rectángulo. ¿Cómo es un triángulo, rectángulo? No sé si hay un dibujo de triángulo. Déjame pongo línea. Triángulo, rectángulo es así, ¿no? Por lo tanto, podemos asegurar que los catetos son base y la altura, ¿ok? Los podemos asegurar porque es un triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces, sabemos que base por altura entre 2 nos va a dar el área, ¿ok? Es decir,
este cateto por este cateto entre 2 nos da el área que necesitamos, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto? Pues podríamos haber visto que las 4 opciones dan 3/4 y ver cuál de las opciones nos daba como área 96. Es una opción, es muy viable, la más rápida, la más factible, es la que hubiera hecho cualquiera. ¿Ok? Les pongo el procedimiento completo como lo hubiéramos hecho si cuenta el procedimiento en sí, ¿ok? Para que todos veamos cómo se hace. Estén muy atentos. Si A es igual a base por altura entre 2, entonces base por altura entre 2 es igual a 96, que es mi área, ¿ok? Pero los catetos de hembra son 3/4. Entonces, base entre altura es igual a 3/4. Esto lo podemos traducir como 4 por B es igual a 3 por H. Es decir, ya despejando la H, 4B entre 3. Esto nos queda. Sustituyo esto que está acá en esta ecuación de acá y nos queda este monstruito. B por 4B entre 3 entre 2 es igual a 96. Que lo voy a ir reduciendo. Primero me estorba ese 2. Primero hago la multiplicación, perdón, y nos queda 4b cuadrada, es b por b, entre 3, entre 2, igual a 96. Ahora sí, esto, ley del sándwich, recuerden que esto es 2 entre 1. Por lo tanto nos queda 4b cuadrada por 1, 4b cuadrada, 3 por 2, 6. Así lo aplico. Y esto nos va a dar 96. Ahora sí, me estorba ese 6, lo paso multiplicando, 6 por 96, y queda 576. Y así voy a ir, recuerden, despejando mi B. Muy bien, continuamos con el mismo procedimiento, y nos queda el 4 que estaba acá, lo paso dividiendo, y nos queda 144. Raíz cuadrada de 144 es 12, de hecho daba la misma respuesta que el otro ejercicio. Nos da más menos 12. Ignoramos la negativa porque no hay longitudes negativas. Y un cateto mide 12 metros, por lo tanto el otro mide 4/23. 4 por 12 entre 3 nos da 16 metros. Es decir, 12 y 16 metros era la respuesta. ¿Okay? No era la opción B, era la opción C. ¿Okay? Entonces, aquí pues cualquiera de las opciones daba 3 de 4. Era checar si el área daba 96 y queríamos usar descartar opciones. 3 por 4 entre 2 no da 96. 9 por 2 entre 2 no da 96. 15 por 20 entre 2 no da 96. Solo 12 por 16 entre 2 nos da 96. Si es que queríamos descartar opciones. Si no, este procedimiento nos asegura la respuesta. ¿Ok? Yo les aconsejo que descarten opciones porque no nos interesa el procedimiento en el examen, solo nos interesa tener la respuesta correcta. En razones, van a ver que en los ejercicios de razones, descartar opciones es lo más fácil que pueden hacer, a diferencia de proporción que lo más fácil que pueden hacer es hacer el procedimiento. ¿Ok? Entonces yo les aconsejo en razones usar sus opciones, descartarlas, en proporción, hacer el procedimiento y ver su respuesta. ¿Ok? Nada más tengan bien de descartar bien, ¿ok? No se vayan con la primera que de 3/4, ¿ok? Si no, no están comprobando. Bien. Y para terminar la sesión, que ya estamos sobre tiempo, estas figuritas era ver quién tenía razón 2 de 3. Entonces, lo único que tenían que hacer es comprobar las razones de las 4 opciones. B con C, A con B, A con C y B con A. ¿Okay? Entonces la razón es 2/3, compruebo primero B con C, recuerden B arriba, C abajo, así se lee, y queda 8 entre 12, es 8 el área de la, 8, de la B, entre el área de la C, 8 entre 12 nos da 2/3, y miren, desde la primera ya tenemos la respuesta, ¿ok? Es esta. De todas maneras comprobamos las demás, vemos que A entre B da 2, A entre C da 4/3, y B entre A da 1/2, ¿ok? Entonces, podemos ver que efectivamente solo la primera opción es la que da, ¿de acuerdo? Yo les aconsejo que aunque la primera opción dé la respuesta, chequen las demás por si acaso, ¿ok? A lo mejor hicieron algo mal y vean después, comparen, ¿ok? Entonces, si las
3 ya descartamos, pues solo B con C tienen razón 2 de 3, por lo tanto B con C es la respuesta correcta, es el inciso A, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda sobre estos problemas de razones o problemas de proporciones? ¿Algo quieren comentar? Maestro, en el problema anterior, yo hice algo distinto, o sea, sí, solo cambié un paso, pero no sé si sea correcto en cuestiones de, o sea, como de orden, me explico. Cuando sustituye usted lo que es el 4B entre 3 a la fórmula del área, sí, del área del triángulo rectángulo, yo lo que hice primero fue pasar el 2 por el 96. O sea, 96 por 2 y ya me dio el 192. ¿Es correcto eso o primero debo hacerlo de arriba? Es correcto, No de hecho, importa. cuando lo estoy explicando, de Pero hecho, pensé que había hecho el 2 primero, pero no, es correcto. Ya sea que pases este 2 primero, que es lo que pensaba que había hecho, pero luego vi que no, o hagas la multiplicación. Realmente esta multiplicación no te afecta a este 2. Y luego lo dividí, pero no pasa nada, ¿ok? En ese 6 que pasaba multiplicado, lo mismo de pasar el 2 primero y pasar el 3 primero, ¿ok? 2 por 3 sigue siendo 6, ¿ok? Entonces no afecta nada, sigue siendo correcto, sigue siendo un procedimiento con lógica porque estás pasando lo que era dividir a multiplicar. Entonces no importa el orden realmente, ¿ok? gracias, maestro. De nada. ¿Alguna otra duda? Si no, ya damos por terminada la sesión. Ya saben que tienen las demás soluciones en el resto de las diapositivas, o sea, los demás problemas del 11 al 20. Y sí les voy a pedir que me compartan los resultados de los 10 ejercicios que hicimos acá. ¿Cuántos estuvieron bien y cuántos estuvieron mal? Por favor, compártanmelos para saber qué avance tienen y si yo veo que les está yendo mal, pues tratar de buscar otras estrategias para la clase, ¿de acuerdo? Los que no han enviado nada, por favor envíen sus resultados anteriores, ¿ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Si no, ya damos por terminada la sesión. Nada. Ok. Bueno, nos vemos hasta el próximo sábado. Por favor, envíenme sus resultados, ¿de acuerdo? Hasta Gracias, luego. maestro, que tenga buen día. De nada, hasta luego.